Hola chicos, el asunto que nos trae hoy es resolución de triángulos cualquiera. Anteriormente hablamos que para cualquier triángulo cualquiera podíamos utilizar la ley del seno o la ley del coseno. También los ángulos por geometría, que los ángulos interiores de un triángulo era 180. Lo único que no podíamos utilizar era el teorema de Pitágoras ni las funciones trigonométricas, porque eso solamente se utilizaban para triángulos rectángulos. Dando este resumen, vamos a hacer un ejercicio. Ahí tenemos un triángulo azul y uno rojo. El azul, observamos esta figura que nos indica que es rectángulo, mientras que el rojo es un triángulo cualquiera. Vamos a ver, resolver los triángulos. Cuando nos piden resolver los triángulos es que vamos a buscar sus tres lados, sus tres ángulos. Como tenemos dos triángulos ahí, tenemos que buscar sus otros datos, sus otras variables. Empezamos. Nos dicen que alfa vale 30 grados, el lado A vale 3 centímetros y el lado E vale 9 centímetros. Observamos, tenemos A en el triángulo azul, alfa en el triángulo azul y el lado E, que es este lado, en el rojo. Nos piden calcular todo, calcular a B, a C, a D, a alfa, a mu, a beta, a tita y a pi. Esa va a ser nuestra tarea, calcular todas esas variantes. Este ángulo lo conocemos, vale 90 grados. Entonces iniciamos. Vamos a analizar el triángulo azul. ¿Por qué? Porque es un triángulo rectángulo. ¿Y qué significa? Que como tenemos un lado y un ángulo, vamos a utilizar las razones trigonométricas. Entonces, según alfa, el cateto opuesto es el opuesto, que es C, no sé cuánto vale. El cateto adyacente es A, que vale 3 centímetros por los datos. Y la hipotenusa es el lado B. El lado B le pertenece tanto al triángulo azul como al triángulo rojo. Eso va a ser un dato interesante. Entonces, voy a buscar a calcular C. Y la voy a relacionar con A porque la tengo. Y cateto opuesto sobre cateto adyacente, a esa razón la llamamos tangente. Entonces, para calcular C, voy a utilizar la tangente. Sustituyo. El ángulo que vamos a utilizar es alfa. El cateto opuesto va a ser C y el cateto adyacente A. Como quiero a C, A estorba. ¿Qué está haciendo A? Dividiendo. Va a pasar a multiplicar la tangente. Aquí está. Luego invierto la ecuación y digo que C es igual a A por tangente de 30. Observen que ya alfa lo cambié por 30 porque ese es el valor de... Voy a la calculadora y coloco 3 por tangente de 30, que es 0.57, y eso me da 1.7 centímetros. Y ya tenemos el primer valor del primer lado. Ahora voy a calcular a B. Bueno, B voy a utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque ya tengo el lado A y el lado C, que lo voy calculando, estos dos lados. Y con dos lados ya se puede resolver el otro lado. Recuerden que estoy utilizando las razones trigonométricas y el teorema de Pitágoras porque este triángulo azul es rectángulo. Entonces, como tengo ya dos lados y es la hipotenusa del lado B, aplico el teorema de Pitágoras. Sustituyo. B va a ser igual a 1.7, que era C, más el otro cateto, que era 3, que es A. Elevo eso al cuadrado, me da 2.9, elevo 3 al cuadrado, me da 9. Hago la suma, saco la raíz y B me da 3.14. Hasta el momento ya tengo del triángulo azul, tengo a A, que me lo daban, tengo a C, que lo calculé a B, tengo alfa. Me falta mu. El cálculo de mu se hace por los ángulos interiores del triángulo azul. La suma tiene que dar 180 por geometría. Alfa más mu más 90 grados, que es este que vale 90 grados, tiene que dar 180. Como quiero calcular a mu, alfa y 90 pasan a restar. Y sustituyo. Y eso me da que mu vale 60 grados. Mu me da 60 grados. Observen que mu y beta
uno está al lado del otro y comparten la misma línea. Eso ya lo vimos. Si analizamos el triángulo rojo, tenemos dos lados, el lado B y el lado E. Pero con dos lados es imposible calcular ni por el seno ni por la ley del seno ni por la ley de coseno. Necesitamos otro dato más. Ese dato es beta. Ya dije que beta y mu están relacionados. Su relación se dice que son adyacentes. Beta más mu tiene que dar 180. Si yo quiero despejar a beta, mu pasa a restar. Y 180 menos 60 me da 120. Y ahora voy a calcular a tita. Observen que tengo a beta y al E. Y tengo a B, pero no tengo tita. Pero B es el opuesto es el ángulo opuesto de tita, es el ángulo opuesto de B. Entonces tengo a beta y tengo el lado E. Tengo a B, quiero tita. Entonces utilizo la ley del seno, que dice seno de tita entre su lado opuesto. ¿Quién es el lado opuesto de tita? B. Eso va a ser igual al ángulo y al lado que tengo ya conocido, que en este caso es E, que me lo dan con beta, que ya lo acabo de calcular. Seno de beta entre E. Entonces, seno de tita, que lo quiero dejar sola, B que está dividiendo, pasa a multiplicar a seno de beta. Ahí está. Y ahora voy a sustituir. Seno de beta, que es 120, por B, que es 3.4 centímetros, entre la E, que es 9 centímetros. Multiplico seno de 120, me da 1.975, y lo multiplico por 3.4 y me da 1.975. Lo divido entre 9 y me da 2.219. Ahora separo seno de tita, lo voy a separar. ¿Cómo? Seno de tita lo paso para allá como arco. Arco seno de eso. Voy a la calculadora y eso me da 12.6 grados. Y ya tengo a tita. Cálculo de pi. Bueno, si ya tengo a beta y a tita, a pi lo puedo calcular sumando los tres ángulos. Por geometría. Como quiero a pi, tita y beta pasan a restar. Y eso me da 47.4. Me falta solamente un lado, el lado D. Utilizo la ley del seno. D con su opuesto, que es pi, y estos dos que ya los conozco. Y E con el seno de beta. Seno de pi está dividiendo para pasar a multiplicar a la E. Y sustituyo. Pi es 47.4 y seno de beta, que es 120. Multiplico 9 por seno de 47.4 y eso me da 6.625 centímetros entre 0.086, que eso es seno de 120, y eso me da 7.65. Y así tengo todos los lados del triángulo cualquiera, el rojo. Ya tengo sus tres ángulos. Resolví el problema. Vamos con el segundo problema. El segundo problema no me dicen que resuelva todo el triángulo, sino que calcule E. Para calcular E me dan alfa, que vale 50, alfa está acá, 50 grados. Me dicen que C vale 5 centímetros y D vale 4 centímetros. Ok. Vamos a analizar. El triángulo azul es un triángulo rectángulo y puedo utilizar las razones trigonométricas porque tengo un lado y un ángulo. Según alfa, el cateto opuesto, adyacente y hipotenusa son los siguientes. Si yo quiero a B, recuerden que B me comunica con el triángulo rojo
Y el dato que estoy buscando, que es E, le pertenece al triángulo rojo. Significa que necesito todos los datos correspondientes al triángulo rojo. Y B pertenece al triángulo rojo, entonces voy a calcular la B. Cateto opuesto, que es el que tengo, con hipotenusa, que es el que quiero. Cateto opuesto sobre hipotenusa, eso es seno. Entonces, para calcular B utilizo la función seno. Sustituyo al ángulo por alfa y a cateto opuesto por C y a hipotenusa por B. Como quiero B está dividiendo, pasa a multiplicar. Y el seno de alfa que está multiplicando va a pasar a dividir. Se sustituye y calculo B. Ahora voy por mu. Recuerden que mu me va a ayudar a buscar a beta. Entonces, mu, necesito calcular mu para poder llegar a beta. Entonces, mu lo hago por geometría. Los ángulos dentro del triángulo azul son alfa más mu más 90, tiene que dar 180. Mu va a ser 180 menos alfa menos 90 y eso me da 40. Ahora, ya que tengo a mu, puedo ir por beta. Son adyacentes, uno está al lado del otro y suman 180 grados. Entonces, beta me da 140 porque le resté mu y me da 140. Ahora, si analizo el triángulo rojo, tengo el lado D, tengo el lado B y tengo el ángulo opuesto a E, que es este, beta. Cuando tengo dos lados y el ángulo en medio de ellos, puedo calcular el lado opuesto. Eso es la ley del coseno. Utilizo la ley del coseno que dice, para calcular E, sumo los otros dos y le resto el doble de esos dos lados por el coseno del ángulo que está opuesto a E, que en este caso es beta, y ya lo tenemos. Lo que hacemos es sustituir. B es 6.5, como lo calculamos acá. D es un dato, que es 4 centímetros. Lo multiplicamos a ellos dos y le colocamos coseno de 140. Y eso me va a dar 6.5 al cuadrado, me da 42.25, 4 al cuadrado es 16. Y todo esto multiplicado me da más 39.83. Recuerden que el coseno de 140 me va a dar negativo y con este negativo se convierte en más. E me da, sumo esas tres cantidades, me da 98. Le saco la raíz porque tengo que quitar el exponente, pasa como una raíz. Y la raíz de 98.1 es 9.9. Y calculé el lado E. Para hacer el tercer problema también me piden el lado E. Observen que me dan también alfa, me dan C, me dan D. Me dan los mismos datos que el problema anterior. Me dan alfa, me dan C y me dan D. Pero hay otra manera de resolverlo. Observen cuál va a ser la siguiente. El triángulo azul. Por el triángulo azul me tengo que ir por las razones trigonométricas porque tengo un lado y un ángulo. Pero esta vez, en vez de calcular B como fue en el anterior, voy a calcular A. Y le voy a demostrar por qué. Bueno, si yo quiero calcular A, lo tengo que relacionar con el que tengo, que es el cateto opuesto, que es 5, que es C. Y cateto opuesto sobre cateto adyacente, eso es tangente. Entonces, para calcular A, utilizo la tangente. Recuerden que la tangente, el ángulo va a ser alfa, porque estamos hablando de que el triángulo azul tenemos alfa. No nos metemos con mu porque mu no nos lo dan. Y alfa va a ser igual al cateto opuesto, que era C, sobre A. Como quiero A está dividiendo, va a pasar a multiplicar. Y la tangente de 50 que está multiplicando va a pasar a dividir. Aquí está. Sustituyo, C vale 5 y tangente de 50 me da 4.2 centímetros. Al dividir 5 entre tangente de 50 me da 4.2 centímetros. Ya tengo A. Ahora observen, voy a analizar todo el triángulo completo. Si yo analizo todo el triángulo completo, es un triángulo rectángulo porque este ángulo es 90 grados. Y este lado es un cateto y este otro es el otro cateto. Y la E sería la hipotenusa.
del triángulo grandote. Entonces, si utilizo el teorema de Pitágoras, tengo dos lados. Tengo el lado A y todo este cateto que es uno solo, porque C más D es este lado. ¿Cuánto es C más D? Aquí está, C más D es 9. Todo este lado vale 9. Entonces, el primer cateto que es C más D, que es este, 9. Y A, que lo calculé, 4.2. Calculo la hipotenusa. Que en este caso la hipotenusa es E. Aquí va una E. Y calculando la hipotenusa me da, el primer cateto es 9 al cuadrado, el otro cateto es 4.2 al cuadrado, y eso me da 98.64, y eso es 9.9. Y ahí tenemos. De las dos formas pude llegar al lado E. Recuerden que aquí en la hipotenusa es E, porque el triángulo grandote la hipotenusa es E. Aquí donde va a ver es E.